Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. En el año 2007, el cardenal Biffi en el Vaticano daba un retiro al Papa Benedicto XVI, en el cual decía que el anticristo, porque trataba sobre el anticristo se presentará, decía, como un pacifista, ecologista y ecumenista. Pues bien, hace 4 días, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ensalzaba la figura de Jorge Mario Bergoglio. Lo felicitaba y agradecía por su gran apoyo al pacifismo y al ecologismo. En definitiva, por su liderazgo de la Agenda 2030. Decía textualmente lo siguiente: Francisco nos ayuda a promover la paz. Tendríamos que preguntarnos qué clase de paz es la paz de Cristo. Obviamente podemos afirmar rotundamente que no es la paz de Cristo, es la paz del mundo, la falsa paz. También decía: quería reunirme con el Santo Padre para expresar mi aprecio por su trabajo. Bueno, que un líder, el secretario general de la ONU, valore y aprecie el trabajo del supuesto Papa, choca bastante, porque este hombre está puesto ahí por los amos de este mundo, no precisamente para, como dijo hace tiempo Sánchez Orondo, otra de las manos derechas de Francisco Bergoglio, que decía que el magisterio de la ONU y el magisterio de la Iglesia eran paralelos, o sea, estaban en sintonía. Pues eso, el secretario general de la ONU esté tan contento, felicite a Bergoglio por su trabajo liderando la Agenda 2030, es pues indicativo de lo que está pasando, de que no está sirviendo precisamente a Dios Jorge Mario Bergoglio, sino al enemigo. Dice: quería reunirme con el Santo Padre para expresar mi aprecio por su trabajo. Es una voz fuerte sobre la crisis climática, la pobreza. ¿Qué crisis climática? Si es una falsa crisis, no existe tal crisis climática. La pobreza que la hemos tenido siempre y que la Iglesia siempre ha trabajado por ayudar a los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación a través de la doctrina social de la Iglesia, que es como verdaderamente se lucha contra la pobreza. Y además recordando que no hay mayor pobreza que el hombre que no conoce a Jesucristo y que el hombre que está en pecado mortal, porque la única riqueza nos la da Jesucristo y es la vida de gracia, como os voy a explicar en otro momento. La pobreza y la desigualdad, el multilateralismo es realmente las relaciones políticas entre los estados y entre los países, que es lo que se le da bien a este hombre. La política. La protección de los refugiados y los migrantes, el plan Kalergi, que es un plan que tiene la ONU para mestizar a todas las culturas, para quitarles su personalidad, para que no tengan raíces ninguna, sino que todo sea un barullo y una confusión. El desarme y muchas otras cuestiones importantes. Sigue hablando el secretario general de la ONU. A través de su trabajo, Francisco contribuye a la consecución de muchos de nuestros objetivos. Fijaos, como él lo dice claramente, que contribuye a la consecución de muchos de nuestros objetivos, y son todo objetivos anticristianos, tengámoslo muy claro. Defienden el aborto, defienden la ideología LGTBI, defienden un mundo de pensamiento único, universal, absolutamente sin respeto a los dogmas y sin respeto a los 10 mandamientos, con la Carta de la Tierra como sustitución a los 10 mandamientos. En fin, todo esto son los objetivos de la ONU, incluidos los del desarrollo sostenible. Ahí con el tema del desarrollo sostenible es la excusa para todas sus leyes inicuas. La lucha contra el cambio climático, que no existe el cambio climático, que es cuento, y la promoción de una cultura de paz, de una falsa paz. Ya un día os contaré lo que dicen muchos científicos, más de 500 científicos han dicho que es mentira esto del cambio climático. En fin, existen datos que los científicos que se atreven a hablar enfrentan a toda esta mentira. Bueno, pues frente a todo esto que estamos viviendo, todo esto que promueve Bergoglio y que lidera, toda esta falsa cultura en la que está centrado,
tenemos que hace más de 100 años ya nos advertía un santo, San Pío, no de Pietrelcina, el Papa San Pío X. El Papa San Pío X, en el año 1910, en una carta apostólica a los arzobispos y obispos franceses, Notre Charge Apostolique, de 25 de agosto de 2010, decía lo siguiente: sin embargo, son aún más extrañas, a la par que espantosas y entristecedoras, la audacia y la ligereza de espíritu de hombres que se llaman católicos, que sueñan con rehacer la sociedad en condiciones similares y establecer en la tierra, por encima de la Iglesia católica, el reino de la justicia y del amor. Con obreros venidos de todas partes, de todas las religiones o sin religiones, con o sin creencias, con tal de que olviden lo que les divide, sus convicciones religiosas y filosóficas, que olviden todo eso, y compartan lo que les une, un, entre comillas, generoso idealismo y fuerzas morales agarradas, entre comillas, de donde puedan. Está describiendo perfectamente la mentalidad y lo que está promoviendo Jorge Mario Bergoglio. Y sigue el Papa San Pío X. Cuando se piensa en todo lo que es necesario en fuerzas, ciencia y virtudes sobrenaturales para instituir la ciudad cristiana, de la que hablaba San Agustín, y en el sufrimiento de millones de mártires, esos mártires a los que ahora Bergoglio parece despreciar y da más importancia casi a los anglicanos, y en las iluminaciones de los padres y doctores de la Iglesia y en la dedicación de todos los héroes de la caridad, y en una poderosa jerarquía nacida del cielo, y en los ríos de gracia divina, todo ello edificado, vinculado, compenetrado por la vida y el Espíritu de Jesucristo, la sabiduría de Dios, el Verbo hecho hombre. Cuando se piensa, decíamos, en todo esto, nos asusta ver a estos nuevos apóstoles intentando tercamente hacerlo mejor a través de la unión de un vago idealismo con las virtudes cívicas. Un vago idealismo es lo que nos está promoviendo Jorge Mario Bergoglio, un vago idealismo. Unir todas las religiones. Fijaos, ese vídeo en el que participó de Make Friends, de hacer amigos, que se presentaba con otros líderes de otras religiones, uno más diciendo que él había aprendido mucho de otros líderes religiosos y tal, y siempre ocultando a Jesucristo y diciendo que no hay que hacer proselitismo, no es necesario nombrar a Jesucristo, como en ese manifiesto que firmó en Abu Dhabi, en el que no nombró ni una sola vez a Jesucristo. Y ya sabemos que el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre Celestial, nos enseña el Evangelio. Y continúa el Papa San Pío X advirtiéndonos de lo que ya se estaba cociendo hace más de 100 años, en advertencia también para todos los que piensan que todo ha empezado a través del Concilio Vaticano II, y no es verdad. Los enemigos de la Iglesia empezaron a trabajar, a maquinar hace más de 100 años, en concreto a partir del siglo XIX, de principios del 1800, ya empezaron a moverse, a darse cuenta que tenían que infiltrarse dentro de la Iglesia católica para destruirla desde dentro. Fijaos lo que dice San Pío X en esa carta a los obispos y arzobispos franceses. ¿Qué producirán estos hombres que buscan esa unión de un vago idealismo con las virtudes cívicas? ¿Qué producirán? ¿Qué saldrá de esta colaboración? Una construcción puramente verbal y quimérica. Mucho chau chau de políticos charlatanes, mucho chau chau, dice, una construcción puramente verbal y quimérica en la que veremos brillar desordenadamente y con una seductora confusión las palabras, y ahora entre comillas varias palabras: libertad, justicia, fraternidad, amor, igualdad y exaltación humana. Todo basado en una dignidad humana mal comprendida. Ya lo estamos viendo, una dignidad humana mal comprendida, efectivamente. Ahora está hablando Bergoglio de hacer un nuevo pacto por la educación, de dar una nueva educación a los chicos. Un nuevo humanismo habla Bergoglio, y ya lo advertía San Pío X. Todo basado en una dignidad humana mal comprendida. Se tratará de una agitación tumultuosa, estéril para el fin propuesto, y que dará ventaja a los agitadores de masas, que son siempre menos utópicos. Pues claro que es estéril. Todo esto que está promoviendo no puede ser más que estéril, porque como enseña también San Juan Pablo II, no me gusta decir San Juan Pablo II, no porque no lo considere santo, sino porque ha sido canonizado por Bergoglio y para mí eso no tiene ningún valor. Algún día, pues, otro papa lo
o sea, un papa auténtico lo canonizará, aparte que ya sabemos que está en el cielo, que es lo fundamental, y sabemos que es un ejemplo, aunque haya lefebristas que lo maltraten de mala manera. Pues bien, se tratará, dice, de una agitación tumultuosa, estéril para el fin propuesto y que dará ventaja a los agitadores de masas que son siempre menos utópicos. Tememos que haya cosas aún peores. El resultado de esta promiscuidad en el trabajo, el beneficiario de esta acción social cosmopolítica, puede ser solo una democracia que no será o no sería ni católica, ni protestante, ni hebrea, una religión más universal que la Iglesia católica. Fijaos cómo nos lo advertía San Pío X, Papa, lo que podía llegar con estos hombres, esta clase de hombres, que provocarían eso, una democracia que no sería ni católica, ni protestante, ni hebrea, una religión más universal que la Iglesia católica, que es lo que está promoviendo, que el año que viene va a pretender hacer esa unión de religiones, va a presidir Jorge Mario Bergoglio esa unión de religiones, que reunirá a todos los hombres, convertidos por fin en hermanos y compañeros en el, entre comillas, reino de Dios, pero una fraternidad falsa, porque no serán cristianos, no serán católicos. No se trabaja para la Iglesia, ya lo dice San Pío X, y lo estamos viendo ahora, no se trabaja para la Iglesia, se trabaja para el nuevo orden mundial, para la Agenda 2030. No se trabaja para la Iglesia, se trabaja para la humanidad, pero una humanidad engañada, porque no se le enseña la verdad. Y lo que antes quería decir es que Juan Pablo II lo que nos enseña en su catecismo es que toda educación que se dé a los chicos, si no se hace desde explicar el pecado original, chocará, será una mala educación. Y es lo que ahora parece que en este nuevo pacto por la educación Bergoglio propone, una educación que no tenga en cuenta el pecado original. Por tanto, tú sabes que si quitas un dogma, y el pecado original es un dogma, si quitas un dogma y además es básico, es como, la piedra angular de nuestra fe. Por eso el Señor se encarna, el Verbo se encarna por culpa del pecado original, y es un dogma creer en el pecado original. Pues esta nueva educación que pretende Bergoglio llevar a cabo es sin el pecado original y, por tanto, vacía, falsa. No se trabaja para la Iglesia, se trabaja para la humanidad. Y entonces, invadidos por la más grande de las tristezas, nos preguntamos, venerables hermanos, ¿en qué se ha convertido el catolicismo del sillón? El sillón era un movimiento francés. Masónico, seguro que masónico. Por desgracia, ha sido captado en su camino por los modernos enemigos de la Iglesia y a partir de ahora es solo un mísero afluente del gran movimiento de apostasía, organizado en todos los países para instaurar una Iglesia universal que no tenga dogmas ni jerarquía. Fijémonos cómo describe hace más de 100 años, hace casi 110 años, San Pío X Papa, lo que se pretendía hacer y que ya lo estamos viendo en sus últimos pasos. Instaurar una Iglesia universal que no tenga dogmas ni jerarquía, ni reglas para el espíritu. Eso lo vemos en Amoris Laetitia, sin reglas para el espíritu, ni freno para las pasiones, Amoris Laetitia. Y que con el pretexto de la libertad y de la dignidad humana, que se creen que son más misericordiosos que el propio Dios, la falsa misericordia, con el pretexto de la libertad y de la dignidad humana, restablecería en el mundo, siempre que pudiera triunfar, el reino legal de la astucia y de la fuerza, y la opresión de los débiles, de los que sufren y trabajan. Es una opresión porque todo lo que se construya en la mentira es una opresión para la libertad, para el espíritu del hombre. Al final es llevarnos a la mentira del nuevo orden mundial en el cual quien reine no sea Jesucristo, sino el anticristo. Terrible realidad, clarísima realidad la que estamos viendo, que ya hace más de 100 años nos advertía San Pío X en carta que dirigía a sus obispos y arzobispos y que hoy nos dirige a nosotros desde el cielo para que prestemos oídos, para que nos demos cuenta de que todo estaba ya avisado, de que nuestros santos, de que nuestros pastores, auténticos pastores, nos habían avisado de lo que se nos venía encima si no estábamos atentos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.